Nos alegra sobremanera que nos acompañes para estudiar la lección de la escuela sabática. En nombre de la Voz de la Esperanza, bienvenido, bienvenida. Así sea, sí. Al abrir la palabra de Dios, debemos pedir sabiduría de lo alto. Amén. ¿Qué te parece? Oremos juntos. Padre que moras en los cielos, es una gran dicha estar juntos con nuestros amigos y amigas para estudiar tus sagradas escrituras. Amén. Que todo lo que hablemos y digamos y vayamos a extraer, Señor, que lo hagamos con ese espíritu de alegría, de provecho. Y esto lo pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, Omar, en esta ocasión saludamos con aprecio a la hermana Gladys Esther Fajardo, quien nos escribe desde el municipio de Cimitarra, Santander, situado en la parte norte de Colombia, ¿no es cierto? Y ella nos dice: muchas gracias por sus comentarios de la lección de escuela sabática. Son de gran ayuda para comprender más las enseñanzas de Jesús y para nuestro crecimiento espiritual. Les agradezco, oren por nosotros, por restauración de nuestra vida y transformación de nuestro carácter. Dios les siga bendiciendo grandemente en su ministerio, vida espiritual personal, salud y provisión económica. Tremendo, sí. ¿Cómo nos alegra estas cartas, notas que nos mandan? Seguro que sí. Porque de verdad vemos que hay una afinidad entre ustedes, el elenco de la Voz de la Esperanza. Así y queremos es. seguir siendo una familia, seguir teniendo esa amistad con ustedes. Amén. Dios te bendiga ricamente, hermana Gladys. Gracias por escribirnos y por estudiar la lección, bueno, con todos. No solamente con nosotros, sino con todos los otros que se unen a ti. Estaremos orando por ti, por cada uno y de aquellos que necesitan tanto la mediación de Cristo. Amén. Y debemos mencionar que si estás en las redes sociales, este es el momento para compartir este estudio con tus contactos. Y si aún no lo has hecho, estimado, es fácil. Suscríbete al canal de YouTube de La Voz de la Esperanza. Así sea. Bien, Omar, iniciemos entonces nuestro repaso de la lección número 8 para el 23 de noviembre de 2024. Se titula El cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Nos hacemos la pregunta, Omar: ¿por qué fue tan importante para el apóstol Juan explicar que Jesús cumplió las profecías del Antiguo Testamento? En su evangelio, Juan proporcionó pruebas convincentes de que Jesús era realmente quien decía ser, el Hijo de Dios, quien fue enviado por Dios a rescatar a la humanidad pecadora. Muy bien dicho. Sabes, para comprobar ese hecho, Jesús razonaba con el pueblo para que pudieran ver su carácter pristino, sus credenciales divinas, sus poderosas palabras y sus obras milagrosas. Cierto. El texto de esta semana se encuentra en Juan capítulo 5, versículo 36, donde Jesús dijo: mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. En esa medida y más, Jesús se identificó a sí mismo como el cumplimiento de la profecía. Si lo pensamos bien, en las obras de Jesús se incluían no solo los milagros, sino todo su ministerio en favor de los seres humanos. Su vida impecable, sus enseñanzas, sus actos de misericordia, su muerte y su resurrección. En conjunto, esas obras constituían un testimonio de lo que Él decía ser, un testimonio que no puede ser igualado por ninguna declaración humana. Bien lo afirma la cita del Deseado de todas las gentes, página 373, por Elena G. de White.
la más alta evidencia de que él provenía de Dios estriba en que su vida revelaba el carácter de Dios. Ahora, sabemos que oír el testimonio humano y observar los hechos de Jesús pueden venir antes de la fe. Pero la prueba suprema del mesianismo y deidad de Jesús solo se pueden captar después de que la fe haya comenzado a crecer en nuestro corazón. Definitivamente solo mediante la fe podemos oír y ver a Dios, además de entender su santa palabra. Y sabes, Nesí, cuando, su santa palabra mora en nosotros en forma real, no puede haber fracaso, porque sirve como un punto de referencia. Es cierto, Omar, el libro de Juan afirma repetidas veces lo que Jesús dijo e hizo para revelar que Él era el Mesías, Hamashiach, ¿no es cierto? Sí. El Cristo, el que vino a esta tierra como uno de ellos, un judío nacido en Belén, tal como las Escrituras lo habían predicho. Oh, Jesús fue el mayor regalo de Dios a la humanidad, ¿no es cierto? Así es. Sin ese regalo, el mundo estaría, condenado. A la deriva. Sin embargo, irónicamente, a pesar de esa verdad, la mayor parte del mundo que Él creó no creyó en Él. El apóstol Juan escribió en su Evangelio, en el capítulo 1, versículo 10, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Esa es una declaración asombrosa. Muchos no le conocieron, aunque deberían haberlo hecho especialmente por todo lo que Jesús hizo y dijo. Más aún, deberían haberlo conocido porque las Escrituras del Antiguo Testamento apuntaban hacia Él. Qué tragedia que las criaturas de Dios, hechas a su imagen, rechazaran su don indispensable, hermanos. Verdaderamente triste. Esta semana estudiaremos algunas profecías pertinentes de las Escrituras que revelan claramente a Jesús como el Mesías prometido. Además, examinaremos los detalles específicos de cómo esas profecías se cumplieron precisamente. Por ejemplo, Omar, veremos allí el cumplimiento de la profecía de que Jesús entraría en Jerusalén montado en un asno, según Salmo 118, 26 y Zacarías 9:9, ¿no es cierto? También veremos la profecía del discípulo que lo traicionaría, Salmo 41:9. Cierto. Además, estudiaremos la dinámica de por qué algunos líderes decidieron rechazarlo, mientras sorprendentemente otros optaron por creer en él. Y en el proceso de nuestro estudio vamos a considerar Juan 8:23, Claro. haciéndonos la siguiente pregunta. ¿Qué significa que nosotros tengamos una forma, de razonar de abajo comparada a la forma de razonar de arriba de Jesús? Muy interesante. O sea, vamos a ver puntas coordinadas. Seguro que sí. Expandiremos nuestro estudio en las diferentes maneras que Juan utilizó para revelar a Jesús como el Mesías. Y veremos por qué, a pesar de todas las razones poderosas que lo confirmaban como el Mesías, algunas personas seguían rechazándolo. ¿Qué podemos aprender de los errores de esas personas? Claramente, al valorar cada palabra de las Sagradas Escrituras, debemos ver la Biblia en el contexto de la prometida venida de Jesús, para que podamos comprender quién verdaderamente es Dios. Bien, analicemos entonces la lección del domingo 17 de noviembre titulada Señales, obras y prodigios. Ciertamente,
el apóstol Juan utilizó milagros específicos para señalar a Jesús como el Mesías. Así fue. Pero él también registró una discusión más amplia sobre las señales, las obras y los prodigios que Jesús realizó. Ahora, de por sí, los prodigios no eran prueba de su identidad como Mesías, porque muchos profetas, incluso los falsos, también realizaban milagros. Cierto. ¿Sabes? Claramente Juan registró las señales porque apuntaban al gran hacedor de milagros. Pero las señales elegidas por Juan tenían el carácter único de señalar a Jesús como el verdadero Mesías y demostrar que él provenía de Dios. En Juan capítulo 5, versículos 17, 20 y del 36 al 38, se describe el tipo de relación existente entre Jesús y Dios el Padre. Mencionemos algunas de las afirmaciones de Jesús. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. El Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Las obras que el Padre me dio para que cumpliese dan testimonio de mí. El Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Tremendo cómo Cristo se refirió al Padre. Al decir eso, Jesús aseguró a sus oyentes que Él era el profetizado Mesías. Sus palabras afirmaban que sus obras, tal como se revelaban en los milagros y señales que Él realizaba, ciertamente provenían de Dios. ¿Sabes decir? Las acciones de Jesús, yo veo que estaban en completa armonía con la voluntad del Padre. Así era. Sí. Los dos eran uno. Amén. Uno. Solo alguien que fuera Dios mismo podía honradamente hacer tal afirmación. Muy cierto. Solo. Claramente las obras de Cristo comprobaban que el Padre estaba en Él y que Él estaba en el Padre. Juan Claro. 10:38, ¿no es cierto? La misión de la venida de Jesús era hacer las obras de aquel que lo había enviado. ¿Para qué? Para que esas obras pudieran manifestarse al mundo. Sin embargo, como ya lo hemos repetido varias veces, incluso a pesar de las poderosísimas señales y los testimonios de tantas personas, la mayoría de la gente todavía optaba por no creer. Es tremendo, Nesí, eso que acabas de decir. Los líderes religiosos le preguntaron a Jesús en Juan capítulo 10, versículo 24 al 25. Allí está registrado. ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Pero qué descarados, ¿no es cierto? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Pero, ¿qué? Estaban jugando un juego de chiquilines. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Bueno, si Jesús hubiera afirmado abiertamente que Él era el Mesías, los líderes religiosos, quienes buscaban cualquier excusa para ir en su contra, con el fin de aprisionarlo, se habrían abalanzado sobre Él. Seguro. Y tal vez no era el momento todavía de morir, había que cumplir ciertas cosas. Seguro. Sabiendo eso, Jesús cautelosamente señaló las obras que Él había realizado. Y si Jesús hubiera afirmado abiertamente que Él era el Mesías, fácilmente habrían podido negarlo. Muy cierto. Estaba entre la esquina y la pared, sí. Pero, ¿cómo podrían ellos negar las señales, las obras y los prodigios de Jesús? Eran manifestaciones divinas.
Esos eran testimonios poderosos de su identidad y de dónde provenía. Seguro que sí. Pero igual, no interesaba. Y si los israelitas vieron el Mar Rojo partirse y después fueron de rebeldía en rebeldía y tumbo tras tumbo. Así somos los seres humanos. Sucede que algunas personas buscan señales y prodigios para justificar su incredulidad. Otros buscan señales y maravillas o prodigios por simple curiosidad. Es cierto. Con el deseo de experimentar emociones fuertes, ¿no es cierto? Y tantos otros buscan señales y prodigios con la expectativa egoísta de obtener beneficios, personales. Hermano, hermana, ¿cuáles son tus razones para buscar señales y prodigios? ¿Es porque quieres ver un show? ¿Es porque quieres ser sacudido de tu asiento? ¿Es porque caes en el mismo error de los líderes religiosos del tiempo de Jesús? ¿De esa manera endureces tu corazón y no permites que la obra de Dios actúe en tu vida? En verdad, Dios obra milagros, señales y prodigios en nuestra vida a diario. Así es. Pero debemos creer en el poder divino. Amén. ¿Cómo lograrlo? Bueno, cuando te llenas de fe es porque has decidido creer y caminar en los designios de Dios. Amén. Su santa palabra llega a ser tan real para ti y para mí que lo ves y lo sientes. Además, cuando estás lleno del Espíritu Santo es porque has decidido estar atento a lo que Él te dice Gloria y a Dios. dejarte guiar por Él. Y cuando estás lleno de la gracia divina es porque has decidido ser consciente y esforzarte en esa gracia que Dios te regala cada día. Gloria a Te Dios. apoyas en sus fuerzas. Qué hermosa lección. No ¿es en cierto? nuestras fuerzas, No, ¿verdad? qué hermoso. Entonces, como consecuencia, ya no vivimos solo en lo natural y físico de esta tierra, sino que confiamos en lo sobrenatural de Dios. La fe, la gracia y la presencia del Espíritu Santo nos llevan a experimentar milagros impresionantes en todas las áreas de nuestra vida, hermanos. Bueno, esto es maravilloso, como lo has dicho, Claro. Omar. Es fascinante. No sé tú, querido amigo, amiga, pero yo anhelo de lo más profundo de mi ser estar cada vez más llena de fe, más llena de gracia, más llena del poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para lograr ver más y más los milagros divinos en mi diario vivir. ¿Lo anhelas tú? ¿Lo anhelas tú, Omar? Sí, por supuesto. ¿Sabes? Una vida llena de milagros te está esperando. Claro, eso no es algo automático, no. Es un proceso progresivo. Lo importante es que cada día tomes la decisión de tener un poco más de fe, de ser un poco más consciente de la gracia divina y de prestar cada vez más atención a lo que el Espíritu de Dios te indica. Esos pasos abrirán puertas impresionantes en tu vida. Continuaremos estudiando la parte del lunes 18 de noviembre titulado La autoridad de las Escrituras. Dios promete estar con nosotros como Emmanuel. Amén. Sorprendente, ¿no es cierto? Desde el comienzo, cuando visitaba a Adán y Eva en el Edén, Él ha intentado estar con nosotros, Cierto. a nuestro lado. En la columna de nube y en la columna de fuego, Dios mostró a los israelitas que deseaba estar con ellos. En los truenos del destello o los destellos del monte Sinaí, Dios demostró su presencia, anhelaba reunirse con su pueblo. Al bajar del Sinaí, el rostro de Moisés brillaba con gloria. Había estado con Dios. Amén. Y en la Shequina del templo de Salomón, Dios dijo, yo estoy contigo. Indudablemente Dios añora estar con nosotros. Precioso. Pero todo eso no es suficiente, ni fue suficiente, Omar. Todos los prodigios, señales,
truenos y relámpagos no bastaron para expresar la presencia de Dios. Entonces Dios envió a su Hijo. Isaías capítulo 7, versículo 14, Isaías capítulo 8, versículo 8. Predice allí su nombre. ¿Cuál? Emmanuel. ¿No es cierto? Cuando Jesús nació, el ángel comunicó a sus padres terrenales: llamarán su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Amén. Así llegó el prometido Mesías para estar con la humanidad caída. Claramente Dios les dio a su pueblo inteligencia y capacidad para pensar, buscar, hallar la verdad. ¿Cierto? Gracias a eso podemos entender, aprender, imaginar, memorizar y podemos descubrir e inventar cosas maravillosas. Pero lo más importante es que gracias a esa inteligencia podemos conocer la verdad divina. Y hubo suficiente enseñanza en los escritos del Antiguo Testamento, algo que el apóstol Juan mencionó a menudo en su evangelio. Cierto. Leamos Juan, capítulo 5, versículo 39 al 40 y 46 al 47. Mira lo que dice. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Bueno, desde tiempos antiguos, los judíos creían que el conocimiento de la ley garantizaba la vida eterna. Sí. Hillel, rabino del siglo I a.C., afirmó: uno que ha atesorado para sí las palabras de la Torá, ha adquirido para sí la vida del mundo venidero. Tremendo. Había pruebas contundentes en el Antiguo Testamento sobre la venida del Mesías. Incluso Jesús les recordó a los judíos que las Escrituras eran comunicados especiales que precisamente testificaban de él. Si ellos las hubiesen escudriñado con ojos de fe, hubieran estado preparados para reconocer al Mesías. Tristemente, aunque repetidas veces los judíos fueron a Jesús para oírle y para cuestionarle, no acudieron con fe ni comprendieron la necesidad que tenían de su poder salvífico. No estuvieron preparados para aceptar a Cristo porque mayormente veían los preceptos de Moisés como, la base de una forma legalista de vida. Fracasaron en reconocer a Jesús como el Mesías y tristemente se colocaron bajo la condenación de los mismos escritos por los cuales regían sus vidas. Vemos a lo largo de los evangelios que Jesús repetidamente señaló la autoridad de las Escrituras como testimonio clave de su identidad mesiánica. También usó eventos del Antiguo Testamento para identificarse a sí mismo. Por ejemplo, al referirse a Números, capítulo 21, versículos 5 al 9, Jesús dijo en Juan 3, 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Jesús no solo se refirió a la historia, hermanos, sino que la usó para señalarse a sí mismo, dando la interpretación autorizada de lo que esa historia quería transmitir. Asimismo, los apóstoles usaron el Antiguo Testamento para señalar la divinidad de Jesús. En Juan capítulo 1, versículo 45, Felipe dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. ¿Saben? Sí, es asombroso. La verdad que sí lo es.
el cumplimiento preciso de las profecías mesiánicas en la vida y ministerio de Jesús. Amén. Las predicciones del Antiguo Testamento se cumplieron con precisión, con exactitud. Así fue. Incluso el escéptico más insensible queda indefenso ante la avalancha de evidencias contundentes. Seguro que sí. Ahora, Jesús sabía que los líderes judíos eran rigurosos. Sí. Y nunca se dio por vencido, hermanos. Él buscó convencer sus corazones obstinados. Utilizó todos los ángulos posibles. Aunque muchos no respondieron a sus enseñanzas, Jesús continuó acercándose a ellos para que al menos supieran que había uno que les declaraba la verdad. Bueno, sí, fácilmente criticamos a los líderes judíos. Porque nos gusta. Bueno. Nos desconcierta su falta de fe en las Escrituras con respecto al Mesías. Pero, ¿cómo habríamos reaccionado nosotros? ¿Qué hubiéramos hecho si nuestra máxima prioridad fuera anticipar un conquistador militar judío, no divino? Alguien que pudiera vencer el yugo romano. Incluso los discípulos fueron lentos en creer en el reino espiritual. Cierto. Ellos mismos tambalearon. Solo después de su resurrección verdaderamente lo aceptaron. Así fue. Evidentemente los líderes judíos se obsesionaron tanto con los detalles de las Escrituras que descuidaron su esencia. ¿Cuál era? Sí, ningún otro sino Jesús. Ay, cuán Jesús. cierto, Omar. Hermano, hermana, ¿cuáles influencias actuales, sutiles o manifiestas, actúan para socavar tu fe en la autoridad de la Biblia? ¿Sabes, Omar? Cuando estudié en la Universidad de Arizona, solía explicar de la Biblia a una muchacha, Juliana se llamaba ella, era compañera mía de estudios, pero ella no le interesaba escuchar nada de lo que yo le decía. Al contrario, me invitaba a las fiestas que yo no aceptaba ir. Y a ella, bueno, a ella se molestaba, se disgustaba porque yo negaba sus invitaciones. Hermanos, vivimos rodeados de fuertes influencias y retos cotidianos. Todo eso debilita nuestra fe. Pero podemos recurrir a los instrumentos equipados por Dios para que podamos fortalecernos ante los embates del enemigo, para que podamos recurrir a Dios en oración y estudiar con ahínco su santa palabra. Hermosa lección, ¿no es cierto? Hermosa lección, sí. Bien, pasemos a la parte del martes 19 de noviembre titulada Profecías del Antiguo Testamento acerca de Jesús, parte 1. Durante su ministerio terrenal, Jesús repetidas veces afirmó la autoridad de las Escrituras. Así fue. Considerando que los líderes judíos eran acérrimos conocedores del Antiguo Testamento, nos preguntamos, ¿por qué lo hizo? Lo hizo para mostrarles quién era Él, sin importar cuán duros fueran sus corazones, ni cuánto intentaran luchar contra la verdad. Juan mencionó algunas profecías que fueron predichas en el Antiguo Testamento que se cumplieron en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Juan 1:23 afirma Isaías 43, cuando Juan el Bautista dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Muy cierto. Y Juan capítulo 2, versículos 16 al 17, atestigua las palabras de Salmo 69:9, donde dice: no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Oh, y también Juan capítulo 7, versículo 38, certifica
a Jeremías 2:13. Cierto. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Amén. ¿Qué pasó en la cruz? Amén. Y Juan 19:36 cerciora las palabras de Números 9:12. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura. No será quebrado hueso suyo. Estas, sí, de verdad son pruebas irrefutables de profecías del Antiguo Testamento que se cumplieron en Jesús. De verdad. Amén. Además de Juan, Pedro, Pablo, Mateo, Marcos, Lucas y otros escritores del Nuevo Testamento, recalcaron que la vida, muerte, resurrección y ascensión de Cristo son cumplimientos de las profecías del Antiguo Testamento. Tremendo. Y Jesús mismo continuamente señaló a sus discípulos en las Escrituras que predecían su ministerio. Sí, los que atacan el Antiguo Testamento, ¿cómo pueden comprobar el mesianismo de Cristo? Se encuentra todo en el Antiguo. Cuán cierto, pero ¿cuándo realmente entendieron que las Escrituras comprobaban su mesianismo? Solo después de su muerte y resurrección, ¿no es cierto? Juan 2:22 dice, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Pero no fue por falta de profecías, hermanos. En verdad, todo lo predicho en el Antiguo Testamento señalaba a Jesús como el verdadero Mesías. Ahora, el autor de la lección nos formula varias preguntas que en verdad, para mí, son muy importantes y aplicables a este tema. Veamos algunas. ¿No debería ser preocupante, incluso alarmante, cuando nosotros como líderes religiosos enfrentamos la verdad de la Biblia y luego deliberadamente nos apartamos de ella? ¿Qué papel desempeña el orgullo para que decidamos infringir nuestra conciencia y alejarnos de la verdad? ¿Y cómo puede el Espíritu Santo ayudarnos a dejar de lado nuestras opiniones orgullosas para volvernos más dispuestos a aprender? Bueno, todo lo que usurpa la prioridad de Jesús en nuestra vida se puede convertir en un ídolo. Por aterrador que parezca, aun cuando hacemos obras de bien o cuando nuestro trabajo está dedicado a las cosas de Dios, eso potencialmente podría transformarse en una preferencia idólatra. Incluso el estudio descuidado de la Biblia podría ocupar el lugar de Jesús. Contemplemos la declaración aleccionadora de Elena G. de White en El deseado de toda la gente, página 329. Y dice así: a medida que aumenta la actividad y los hombres logran éxito en hacer cualquier trabajo para Dios, existe el peligro de confiar en los planes y métodos humanos. Corremos el peligro de perder de vista nuestra dependencia de Dios y tratar de hacer de nuestra actividad un salvador. Tristemente, el yo está siempre listo para atribuirse el mérito por cualquier éxito alcanzado. Fácilmente nos podemos dejar enceguecer por nuestras percepciones egoístas. Omar, recuerdo a nuestra queridísima amiga Gloria Lambert. Ella siempre fue una persona tan linda, nos ayudó muchísimo cuando vivíamos en el norte de Nueva York. Así es. Era una persona muy cristiana, amorosa con nuestros hijos. Pero una vez estábamos sentados en la sala de su casa y ella me dijo, ¿sabes, Nesí? Hace meses veo a mi vecina, la señora Flores, por esa ventana y no sé cómo decirle que por favor limpie sus vidrios porque los tiene muy sucios. Yo me acerqué a la ventana y me quedé sorprendida. En realidad, lo que estaba sucio eran las ventanas de la casa de Gloria. Con mucho tacto le dije y bueno, le ofrecí limpiar sus ventanas por dentro y por fuera. Y cuando terminé,
nos sentamos las dos para admirar la ventana limpia y ella me dijo, ¡ay, qué horror, qué vergüenza! Durante tanto tiempo critiqué a mi vecina por su ventana sucia, pero realmente la que tenía ventanas sucias era yo. Tremendo, ¿eh? Tengamos cuidado con nuestras percepciones equivocadas. ¿Cierto? Leo la cita de Elena G. de White, Palabras de vida del Gran Maestro, página 77. Dios no esconde su verdad de los hombres. Por su propia conducta ellos la oscurecen para sí mismos. Cristo dio al pueblo judío abundantes evidencias de que era el Mesías, pero su enseñanza exigía un cambio decidido en sus vidas. Por lo tanto, no admitieron la más concluyente evidencia que Dios pudo darles. Profesaban creer en las escrituras del Antiguo Testamento y sin embargo rehusaron aceptar el testimonio que contenían con respecto a la vida y el carácter de Cristo. Rechazaron la dádiva más grande que los cielos pudieran conceder. Una virtud importantísima que debemos tener es el discernimiento. Ahora, nuestro plano intelectual es limitado para realizar una perfecta y coherente distinción. Podemos cometer muchas equivocaciones. Por eso necesitamos al Espíritu de Dios, para que a través de las Sagradas Escrituras distingamos los mensajes sagrados, para que podamos con toda confianza caminar seguros y alcanzar la victoria de acuerdo a la divina voluntad de Dios. Continuaremos escudriñando la parte del miércoles 20 de noviembre titulada Profecías del Antiguo Testamento acerca de Jesús, parte 2. Hoy día existen numerosas dudas en cuanto al mesianismo de Jesús. Así es. Pero como cristianos reconocemos que en forma contundente Jesús dijo de sí mismo en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Ahora, las estimaciones varían. Algunos eruditos sostienen que Jesús de Nazaret cumplió cientos de profecías del Antiguo Testamento. En verdad, las probabilidades de que él cumpliese tantas profecías son asombrosas. Muy cierto. Y la lección menciona que de vez en cuando alguien puede utilizar la siguiente ilustración, algo que parece, bueno, es medio raro lo que dice la lección, pero lo explica de esta manera. Imagínate llenar un área del tamaño del estado de Texas con monedas. ¡Ay! Pintar solo una moneda color rosa y luego mezclarlas. Entonces, darle a una persona con los ojos vendados la oportunidad de escoger esa moneda color rosa. ¿Cuáles serían las probabilidades de que con una sola oportunidad pudiera elegir la correcta? Indudablemente las predicciones hechas por el Antiguo Testamento sobre el nacimiento, la vida y la muerte de Cristo fueron una evidencia impresionante de su identidad como el Mesías prometido. Ese ejemplo es tremendo. Sí, ¿verdad? Las profecías mesiánicas cumplidas, que a menudo tratan sobre la dinámica de nuestras relaciones humanas, revelan mucho acerca del carácter de Cristo. Sí. Consideremos algunos ejemplos mencionados en la lección de este día. La profecía de Salmo 118, versículo 26, se ve cumplida en Juan 12:13, y donde dice, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Esto comprueba la divinidad de Jesús. La profecía que habla del asno que Jesús cabalgaría en su entrada triunfal en Jerusalén está en Zacarías 9:9 y se ve su cumplimiento en Juan 12, versículos 14 y 15, donde dice, y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Además, Salmo 41:9 predijo, aún mi amigo de la paz en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar.
Jesús aplicó esta profecía a sí mismo como que fue traicionado por su amigo. En Juan 13:18 dijo: no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Y consideremos Zacarías 12:10 y Zacarías 13:6. Estos versículos predecían las heridas que Jesús recibiría en su crucifixión. Su costado sería traspasado y sus manos lastimadas. Zacarías predijo que Jesús recibiría esas heridas en casa de sus amigos. Por implicación, Jesús se refirió a su architraidor Judas y a los crueles líderes judíos que lo crucificaron como sus amigos. Esto, Omar, es abrumador, en verdad. Impresionante. Y te voy a decir por qué sí. ¿Sabes? Algunos dicen, sí, ¿y esas profecías qué? Pero unas fueron escritas cientos de años antes que los eventos ocurriesen. Tremendo. Otras aún más. Cierto. Casi un milenio atrás. Tremendo, tremendo. Otras más antiguas. Sí, esto es un fenómeno. Claro que sí. Y bueno, a veces es difícil entender. La sangre pura, inocente de Jesús no clamó venganza contra quienes lo traicionaron. Es cierto. ¿No es cierto? Sus manos heridas nunca mostraron puños cerrados con ira. Se extendieron para abrazar a todos con amor y reconciliación. Qué hermosas palabras Muy has cierto. elegido decir. ¿Te das cuenta, mi hermano, hermana? Con exactitud el Antiguo y Nuevo Testamento se complementan. Amén. Aquellos que quieren eliminar uno para engrandecer el otro son personas que pueden ser considerados falsos cristos o falsos maestros. No hay contradicción. Claramente no había excusa para los líderes de Israel. No. Ellos se pasaban estudiando las Escrituras, así como tú y yo. La sierva del Señor añade, ¿saben? Sí, en el libro deseado de todas las gentes, página 23, la venida del Salvador había sido predicha en el Edén. Cuando Adán y Eva oyeron por primera vez la promesa, esperaban que se cumpliese pronto, pero el cumplimiento de la promesa tardó. Los que la recibieron primero murieron sin verlo. Desde los días de Enoc, la promesa fue repetida por medio de los patriarcas y los profetas, manteniendo viva la esperanza de su aparición. Y sin embargo, no había venido. La profecía de Daniel revelaba el tiempo de su advenimiento, pero no todos interpretaron correctamente el mensaje. Bueno, tristemente así ocurrió. Aunque Jesús arrojó luz sobre las mentes de aquellos que se mostraban dispuestos a recibir la verdad. Notemos que el Padre revelaba su voluntad por medio de su Hijo. Nadie podía usar la excusa de la ignorancia. El libro escrito por Elena G. de White, Exaltada a Jesús, página 71, dice: el mismo les había dado profecías antes de su encarnación en la humanidad. Y a medida que el Espíritu Santo traía estas cosas a su mente y lo impresionaba acerca de la gran obra que debía realizar, impartía luz y conocimiento a los que lo rodeaban. Sea como fuere, el pueblo judío atesoraba ideas equivocadas. Esperaban un Mesías que realizaría obras magníficas. Cierto. Añoraban su propia exaltación. No les llamaba la atención la humillación que debía acompañar el primer advenimiento del Mesías. Definitivamente, cuando alguien quiere ser ignorante, lo va a lograr, a pesar de las pruebas contundentes. Cierto. La lección te pregunta: ¿cuán firmemente arraigado estás en lo que crees? Si alguien, te preguntara, ¿por qué crees en Jesús como el Mesías? ¿Cómo vas a responder? ¿Qué versículos usarías para ayudar a defender tu fe?
Esas son preguntas Tremendo. serias. Nuestra fe no consiste en solo creer en la verdad, hermanos. Nuestra fe consiste en la relación personal que nosotros tenemos con Jesús. Eso es lo que proporciona un dinamismo nuevo, un dinamismo diario a nuestra existencia. Cuando tenemos una relación personal con Jesús, aprendemos más de Él. Estudiamos más fielmente su santa palabra y nuestra vida, lógicamente, crece y se realiza en plenitud. Amén. ¡Qué hermoso! Bien, Omar. Pasemos entonces al estudio del jueves 21 de noviembre, titulado Desde abajo. Durante su ministerio terrenal, Jesús afirmó su divinidad en toda oportunidad que tenía. El apóstol Juan dedicó muchos de sus escritos para referirse a Jesús como el sublime y divino Hijo de Dios. Así es. Todo lo que Jesús decía era de origen celestial. Él era la luz que iluminaba este mundo oscurecido por el pecado. Incluso Dios dio testimonio de que había enviado a su Hijo desde lo alto para que fuese testigo de la verdad. Pero definitivamente todos los dones que el cielo concedió en la persona de Jesús contrastaban con las cosas terrenales. Ahora, los líderes religiosos no entendían nada de eso y la riña entre ellos y Jesús era continua. Para colmo, Jesús les dijo en Juan 8:23, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Bueno, con eso los líderes quizá pensaron, ¿qué se cree este? Bueno, las palabras de abajo implican que los líderes religiosos tenían una mentalidad tan terrenal que si querían lograr tener una mentalidad celestial sería, una imposibilidad. En otras palabras, Omar, Jesús les dijo que ellos estaban tan apegados a sus tradiciones y tan enceguecidos por sus filosofías estrechas y egocéntricas que eligieron este mundo y la muerte y rechazaron el cielo y la vida que Jesús les ofrecía. Bueno, el apóstol Pablo describió acertadamente a esa clase de seguidores como personas que tienen apariencia de piedad. Wow. O sea, son personas carentes de toda sustancia piadosa. Sí, claro. El abierto desprecio de los líderes religiosos por la verdad los llevó a ofuscar sus corazones para no ver la luz enviada desde el cielo. Así fue. Si hubieran abierto su mente a Jesús, hubieran creído en eso. Claro. Hubieran creído, pero tal acto habría amenazado sus nociones preconcebidas y su status quo. Muy cierto. Ahora, pareciera que la intención del apóstol Juan en el capítulo 8, versículo 23, no fue tratar la preeminencia de Jesús en relación con la creación material o inmaterial. Claro. Más bien él deseó demostrar la suprema autoridad de la revelación divina en Jesús en comparación con cualquier otro testimonio, dado por los profetas que le habían precedido y también por cualquier líder religioso que se ostentaba, se enorgullecía de su conocimiento. En definitiva, el origen de una persona determina también la naturaleza de sus palabras. Cierto. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. Wow. En contraste, el que viene del cielo está sobre todos y puede hablar de lo que vio y oyó en la misma presencia del Padre Celestial. Claramente, sus palabras son celestiales, son palabras de arriba para abajo. En sí,
ya era sumamente problemático el hecho de que los líderes religiosos se hubieran estado engañando a sí mismos. Pero la tragedia era peyorativa porque también desviaban a otras personas. Ahora, a pesar de todo eso, algo inesperado ocurrió, hermanos. Juan nos dice que muchos creyeron en Jesús, Juan 8:30. Bueno, esto en verdad, Omar, es una gran lección para nosotros, especialmente cuando vemos que las cosas parecen desesperanzadoras, ¿no es cierto? Sin ánimo, nos desaniman completamente y vemos tantas personas que son infieles. Hermano, hermana, la luz prevalece incluso en tiempos de oscuridad. Jesús predicó la verdad sin importar la aceptación o el rechazo de la gente. Y nosotros debemos hacer lo mismo, a pesar de las circunstancias desalentadoras. Más que nada debemos estar siempre dispuestos a abrir nuestro corazón y nuestra mente a las verdades celestiales. Amén. Jesús dijo en Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Gloria a Dios. Que Dios nos ayude a entender la dinámica de una verdadera relación personal con Cristo. Amén. Nuestra mirada debe enfocarse en lo que Cristo desea hacer en nosotros y en cómo Él desea utilizarnos para su obra. Así es. Lo que Dios recomienda es lo siguiente: haz un inventario personal para asegurarte dónde reside tu confianza. Muy bien. Busca practicar los pasos necesarios que puedan fortalecer tu fe. Amén. Luego, esmérate por ser de arriba y no de abajo. Muy buenos consejos. Tremendo. Hemos estudiado cosas maravillosas, ideas prácticas esta semana. Recapitulemos entonces. Por supuesto. Número 1, debemos añorar estar cada vez más llenos de fe, de gracia, del poder del Espíritu Santo para que veamos más milagros divinos en nuestro diario vivir. En segundo lugar, las Santas Escrituras tienen autoridad divina. Podemos recurrir a ellas para fortalecernos ante los embates del mundo. Número 3, tenemos pruebas irrefutables de profecías del Antiguo Testamento que se cumplieron en Jesús. Número 4, con exactitud el Antiguo y Nuevo Testamento se complementan. No hay contradicción. Y número 5, esmerémonos por ser de arriba como Jesús y no de abajo como los líderes religiosos judíos. Hemos, la verdad, sí, estudiado y hemos sido grandemente bendecidos. Amén. Con este estudio. Y la semana que viene continuaremos con otra excelente temática del libro de Juan. ¿Sabes? La próxima lección se titula La fuente de vida. Acompáñanos y estudiemos juntos. Y no te pierdas el tema de este viernes, se titula El arte de perdonar. Ay, sí, porque en sí es tan difícil perdonar cuando sí, nos ofenden. Cierto. Estimados, vamos a ver el arte, los puntos bíblicos del espíritu de profecía, el arte de perdonar. No te lo pierdas. Invita a tus amigos, por favor, a que el número de aquellos que están mirando crezca gracias a tu influencia. Claro que sí, hermano, hermana. Siempre oramos por ti y los tuyos. En nombre de la Voz de la Esperanza te agradecemos por tu compañía, por tus oraciones y por tu apoyo financiero. El Ministerio de la Voz de la Esperanza, a través de los medios masivos de comunicación, ¿sabes?, trae el mensaje de salvación al mundo hispanohablante desde 1942. Cierto. Si deseas obtener más información, visita nuestra página electrónica lavoz.org. Bueno, por mientras nos despedimos con un hasta pronto y a ti te decimos, Dios te bendiga y te guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia.
Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti